les dije, vamos a hablar sobre displasia broncopulmonar y fibrosis quística. Ok, para comenzar con lo que es displasia broncopulmonar, vamos a abarcar lo que es la introducción y la definición. Vamos a hablar sobre factores predisponentes de esta enfermedad. Vamos a abarcar fisiopatología, la clínica y hallazgos que encontremos, diagnóstico, la clasificación de la enfermedad como tal, abordaje y tratamiento, complicaciones, criterios de alta hospitalaria, diagnósticos diferenciales, prevención de la enfermedad y algunas conclusiones y recomendaciones. Entonces, para comenzar, lo que es la displasia broncopulmonar va a ser una enfermedad pulmonar crónica de origen multifactorial que va a afectar a lo que es lactantes, principalmente aquellos prematuros menor a 32 semanas. Esta enfermedad va a resultar de lo que es la evolución de una secuencia de factores tanto prenatales como postnatales que van a estimular lo que es la inflamación a nivel pulmonar, o bien van a interferir con lo que es el desarrollo estructural y funcional del árbol respiratorio inferior en un pulmón que ya se encuentra inmaduro y alto, que es altamente vulnerable. Esta secuencia de eventos, si se deja, llega a conducir lo que es una enfermedad pulmonar crónica severa que trae consigo múltiples complicaciones. Actualmente, la definición aceptada de la displasia broncopulmonar nos dice que es la necesidad de oxígeno suplementario y soporte ventilatorio durante los primeros 28 días posterior a lo que es el nacimiento del bebé, y se va a clasificar, que más adelante lo vamos a ver, en leve, moderado y grave. O bien puede ser lo que es la necesidad de oxígeno suplementario y soporte ventilatorio durante los primeros 28 días posterior a lo que es la edad promenstrual de 36 semanas, que sería como una edad gestacional corregida en lo que son los prematuros. La forma severa de esta enfermedad va a desencadenar una mayor mortalidad, con una necesidad de lo que es entrenamiento prolongado. Se va a desencadenar insuficiencia respiratoria crónica, que a su vez puede interferir gravemente en lo que es la alteración del crecimiento y el neurodesarrollo de lo que es el niño. Entonces, en cuanto a los factores predisponentes que les comenté, vamos a ver primero lo que son los factores prenatales. Ahí va a haber lo que es hipertensión gestacional. ¿Y por qué hipertensión gestacional? Esto se va a desencadenar porque es una condición del embarazo que de una u otra forma puede llegar a afectar lo que es el desarrollo del bebé intraútero, ya sea por disminución de flujo sanguíneo que le llega al bebé y a su vez hay una deflexión de lo que es las carencias nutricionales para un adecuado crecimiento. Entonces, con eso también se puede desarrollar lo que es el RSIU, que es el retraso de crecimiento intrauterino, que es uno de los factores predisponentes para esta patología. También la exposición a esteroides a nivel prenatal. Se sabe que los esteroides en algunas veces se utilizan como tratamiento o prevención también para lo que es partos prematuros, pero en otras ocasiones, que si se utilizan otras condiciones, ya sea maternas o algo así, puede desencadenar de una manera negativa lo que es la alteración del desarrollo del bebé. En cuanto a lo que son infecciones y coreamnionitis, más que todo son en la madre. Obviamente, esto puede desencadenar que el bebé nazca y padezca sepsis neonatal, que a su vez va a afectar lo que es el aparato respiratorio. Van a haber manifestaciones respiratorias que pueden desencadenar esta patología también. También se ha visto factores genéticos, la exposición al tabaquismo materno y lo mismo por las carencias nutricionales, que esto también va a alterar el desarrollo y crecimiento adecuado del bebé. En cuanto a lo que son los factores predisponentes postnatales, aquí deben recordar siempre que es casi que determinante para esta enfermedad lo que es la prematuridad. Es como su factor principal. Tenemos lo que es también la enfermedad de membrana hialina, que es una enfermedad también donde se altera también la función pulmonar, tiene tratamiento, pero también se suele ver básicamente en lo que es prematuros, y a raíz de su tratamiento también se puede desencadenar broncopulmonar, porque esta enfermedad lo que tiene complementario y ventilación mecánica, que como vamos a también aquí les menciono sobre toxicidad y ventilación mecánica como factores predisponentes. ¿Por qué? Porque el oxígeno es igual que cualquier otro medicamento, tiene
tanto ventajas y puede tener también consecuencias negativas. Entonces hay que usarlo de manera regulada y adecuada, porque puede desencadenar una liberación de especies reactivas de oxígeno que más bien me van a generar oxidación e inflamación a nivel pulmonar. La dosis exacta de oxígeno causante de este daño aún no es conocida. Nada más entonces hay que tener ese cuidado a la hora de utilizarlo. Como les dije, la sepsis neonatal, porque va a desencadenar también alteraciones, sobre todo a nivel respiratorio del bebé. La persistencia del ducto arterioso también es una consecuencia. Nos lleva a tener el riesgo de tener una displasia broncopulmonar, sobrecarga de líquidos, sobre todo en algún tipo de soporte o tratamiento por alguna otra condición del bebé. Ok, en cuanto a la etiopatogenia de la enfermedad, los mecanismos fisiopatológicos van a ser múltiples y aún no se conocen en su totalidad, pero ahorita los que les voy a presentar son los que están más o menos establecidos. Se habla de lo que es daño anatómico de vía aérea y alvéolos. Esto se va a caracterizar por una disrupción de la fase canicular o aquí arribita en la pantalla les pongo lo que son los estados de desarrollo pulmonar. Entonces pueden ver que lo que es la fase canicular es de las 16 semanas a 23 semanas más o menos, y la fase sacular de esas 23 semanas, 28 llegando a las 32 semanas. Entonces seguimos teniendo aún que todavía es prematuro para nacer, por lo tanto tenemos un pulmón lo que es inmaduro y vulnerable. Entonces, esto es de causa multifactorial, que se puede haber esta disrupción de estas fases, intervienen factores de riesgo como lo que es retraso de crecimiento intrauterino, el tabaquismo materno, natal y también lo que es la toxicidad por oxígeno y ventilación. Como segundo mecanismo, también se ha visto que en los recién nacidos prematuros, el principal contribuyente para el desarrollo de lo que es displasia broncopulmonar es la falta de desarrollo de las estructuras de soporte alveolar. Entonces, pueden ser que nazcan ya con un faltante o deficiente de surfactante pulmonar, la membrana, existe un menor compliance pulmonar y mala depuración de secreciones. Por eso aquí les puse este puntito con algunas ejemplos para que se acuerden que también es uno de los mecanismos. Lo que es la producción acelerada del tejido elástico por el constante daño también estructural a nivel pulmonar. Y se ha visto también lo que es el daño en la angiogénesis, en la alveolización y crecimiento pulmonar. Esta enfermedad también se puede caracterizar por lo que es la hipoplasia alveolar, que está asociada a disfunción tanto de vías aéreas pequeñas y deterioro del crecimiento pulmonar. Y también tenemos otro mecanismo que es la respuesta inflamatoria intensa, que participa mucho los macrófagos y la interleuquina 8. Es un evento inflamatorio que se caracteriza por una angiogénesis alterada, liberación de citocinas o especies reactivas de oxígeno en caso de que sea toxicidad por oxígeno. Y se da un acúmulo de neutrófilos activados que van a generar daño en el parénquima pulmonar. En especial por la persistencia de estos factores proinflamatorios de los macrófagos y la interleucina número 8. Ok, también se ha visto que es la sepsis neonatal. La sepsis neonatal puede desencadenar una displasia también broncopulmonar, generar una respuesta inflamatoria que no es regulada. Y se ha visto que en estos pacientes, uno de los principales involucrados es lo que es el ureaplasma urealítico. Todos los mecanismos juntos van a generar al final de cuentas un daño alveolar consecuente a hipoplasia alveolar, va a haber una menor superficie efectiva para lo que es el cambio gaseoso y va a haber entonces por lo tal una desregulación vascular con distribución que son hacia los capilares, engrosamiento de la capa muscular, llevando lo que es aumento de la resistencia pulmonar, más incluso generando lo que puede ser una hipertensión pulmonar. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, vamos a ver que puede haber fase inicial que no tiene características propias, es muy leve, por lo tanto, difícil establecer el diagnóstico. A nivel de radiografía podemos ver leves opacidades difusas y uniformes campos pulmonares. Pero me va avanzando la enfermedad,
a etapas más tardías o crónicas, que ya podemos ver lo que son las alteraciones en función y morfología pulmonar, que más que todo a veces la única manifestación clínica que podemos obtener es que el paciente sea dependiente de oxígeno. En radiografía podemos ver que hay hiperextensión a nivel pulmonar, lesiones compatibles con fibrosis y pulmonares que expresan ausencia de lo que es el parénquima pulmonar. Dentro de las manifestaciones, cuando un niño nos venga así, un bebé, vamos a lograr ver taquicardia, taquipnea, vienen con retracción, tirajes intercostales de diversos grados, lo que es aleteo. También puede venir desde hipoxia. Esto es por una alteración, relación ventilación-perfusión e incremento del espacio muerto también. Nos va a ver con lo que son ansias, dolores, y va a haber lo que es un atrapamiento aéreo. Entonces vamos a ver un aumento anteroposterior a nivel de tórax. También como consecuencia de la patología se puede manifestar clínicamente una dificultad para alimentarse en el bebé, entonces se va a ver alteraciones del sueño, falla en el crecimiento y alteraciones en lo que es neurodesarrollo. También vamos a ver lo que es un deterioro importante con enfermedades intermitentes. Entonces, estas enfermedades, ya sea una enfermedad vírica o una subyacente, se debe, va a ser aún más por la disminución de la reserva pulmonar secundaria a hipoplasia alveolar o una enfermedad de vía aérea pequeña que tiene el niño. Aquellos que tienen un como de sibilancias o crepitantes o un estridor fijo existente nos puede indicar que tengo una estenosis subglótica o una malasia de la vía aérea grande. Los crepitantes frinos nos puede estar hablando de lo que es una sobrecarga de líquido, y acá les puse que en la radiografía a nivel general lo que vamos a ver en estos pacientes, son un atrapamiento aéreo, cambios especiales y un engrosamiento peribronquial. Con una nebulosidad difusa refleja, la placa se ve como sucia, que puede reflejar atelectasias, inflamación o lo que es pulmonar. Acá, por ejemplo, les tengo un ejemplo de un niño prematuro también. A medida que va evolucionando la pulmonar, la placa va mostrando cambios pulmonares y son claros hallazgos que incluyen nebulosidad difusa, un patrón intersticioso que va a reflejar atelectasia e inflamación. Primera imagen es una placa que se tomó después del nacimiento de un bebé prematuro, 25 semanas, y los aquí todavía se ven limpios, no se ve tanta afectación. En la segunda plaquita podemos ver que después del nacimiento, 2 semanas después, el patrón intersticial se vuelve más tosco y hay una nebulosidad un poco más difusa. En la plaquita siguiente, lo que vemos es un engrosamiento de marcas pulmonares semanas posteriores al nacimiento y ya se muestra con un poquito más de congestión. En la figura número D, que está más agrandada de última, en la E, vamos a ver es una congestión pulmonar aún más, más amplia. Se ven cambios quísticos en los pulmones. Y lo que ven acá sería un clipcito que es porque también el niño venía con un conducto arterioso persistente, que como es un factor predisponente para esta enfermedad. Hacemos el diagnóstico de la displasia broncopulmonar. Yo aquí les puse prueba de Watt, pero el nombre es una prueba de reducción de oxígeno, es una prueba fisiológica. ¿Qué se utiliza? La vamos a utilizar para lo que es definir la necesidad real del suplementario y confirmar el diagnóstico de displasia. Es como de descarte. Lo que se va a hacer es una reducción de fracción inspirada de oxígeno, lo que se conoce como FIO2, a las 36 semanas de gestacional corregida. Aquí en bueno, es un recién nacido que esté con oxígeno suplementario, que tenga unas constantes adecuadas, o sea, que esté estable, no podemos quitar si no logra que mínimo esté mayor del 90%, un suplemento de oxígeno inferior al 0%. A esos niños vamos a la prueba.
Entonces, la prueba en que consiste en descensos progresivos de un 2% de oxígeno cada 5 minutos respecto al desafío basal que tenga el niño. Y se va a comprobar que el niño, cuando se le va bajando paulatinamente, haya ausencia de apnea, bradicardia y que la saturación no baje de 90. Y si la FIO llega a un 21%, que es el aire ambiente normal, que todos miramos, se va a excluir el diagnóstico de lo que es la displasia broncopulmonar. Aquí, como les dije, lo que les traigo es la clasificación de como tal, según la definición que se va a clasificar en leve, moderado y grave. Vamos a ver que aquellos niños recién a término menor a 32 semanas van a que necesitan oxígeno suplementario mayor a 28 de las 36 semanas, se le logra eliminar o ir bajando, va a tener una manera mismo a los que también son prematuros, pero mayor a 2 semanas. Solo que la de 6 días de edad total, que sería su edad corregida. En cuanto a los nacidos menor a 32 semanas, con una necesidad de oxígeno suplementario, también a los 28 días y la FIO2 sigue siendo menor a 0.3, todavía incluso a las 36 semanas de edad corregida, se va a clasificar como moderado. O sea, va a necesitar más oxígeno que lo leve. Porque la FIO va a estar al 0.3%, incluso a los 36 de edad postnatal. Cuando los clasificamos grave, van a ser recién nacidos menor a 32 semanas de nacidos, pero vean que la necesidad de FIO2 va a ser más allá del 0.3%. Incluso necesitan CPAP nasal o ventilación mecánica, o sea, van a requerir más soporte ventilatorio, aún bajando paulatinamente lo que es el oxígeno. Entonces ya esto se va a considerar una clasificación grave de displasia broncopulmonar. Lo mismo con los niños mayor a 32 semanas, con necesidad de la FIO2 mayor a 0.3, cumpliendo los 5 días postnatales. ¿Ok? Acá es básicamente lo que les acabo de mostrar, según la definición actual, pero es como para que les quede más claro. La displasia broncopulmonar se va a definir por el tratamiento con oxígeno a los 28 días, como les dije. Se va a clasificar en edad estacional menos 32 semanas y mayor a 32 semanas. Entonces vamos a ver que la valoración a las 36 semanas de edad postconcepcional, si la FIO2 se encuentra menor al 21%, se va a clasificar como leve. Si está entre 21 y 30, es verdad, y si es mayor a 30, se va a clasificar como una displasia broncopulmonar de tipo severa. Exactamente lo mismo para las valoraciones 53 días después del nacimiento de ese niño. ¿Ok? Ahora, propiamente para el manejo de la patología, lo que vamos a ver es que el objetivo es reducir el trabajo respiratorio que presenta el bebé y normalizar lo que es el intercambio gaseoso para así permitir un crecimiento y un neurodesarrollo adecuado del niño. Lo que es en el soporte ventilatorio, se debe intentar tener una saturación de oxígeno, ojalá mayor a un 90, mayor o igual al 92%, fuera de la unidad de cuidados intensivos, para así lograr garantizar un crecimiento y un desarrollo neurocognitivo adecuado. El oxígeno suplementario también es importante para mantener la saturación aceptable y minimizar el trabajo respiratorio de ese niño. En cuanto a lo que es ingesta calórica, también es de vital importancia porque nos ayuda a garantizar un adecuado crecimiento pulmonar. O sea, si el niño se nutre bien, obviamente se puede desarrollar mejor. Aquí se recomienda lo que es leche materna o incluso fórmula para conseguir ese crecimiento adecuado. Aquellos niños con riesgo de aspiración, en los que tienen una ingesta insuficiente, lo que se va a utilizar son las sondas nasogástricas para poder satisfacer esas necesidades nutricionales. Cuando hablamos ya del tratamiento de una displasia, siempre que
que sea posible por arriba de 90, entre 90 y 95% sería lo óptimo. Si el niño necesita una cánula nasal, ya sea de alto o bajo flujo, que sea también cuando la saturación esté por arriba de 95. Igual se va a intentar descender la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, progresivamente hasta llegar al aire ambiente, que sería el 0,21%. O sea, siempre que hagamos esta oxigenación o soporte ventilatorio, nuestro objetivo es que el niño también se le pueda ir descendiendo esta ayuda y que pueda ir respirando por sí solito. Entonces, por eso siempre se insiste en lo que es ir descendiendo paulatinamente, siempre y cuando se pueda. Lo que se respecta a lo que es el respirador o PAP, cuando debemos usarlo con el oxígeno al 100%. Debemos evitar lo que es el aumento de CO2. Este puede llegar a aumentar una resistencia vascular, puede haber una sobrecarga del ventrículo derecho y puede generar lo pulmonar. Entonces también hay que estar pendiente de lo que es la hipercarbia también. Les dije, van a seguir descendiendo parámetros del respirador gradualmente. Ojalá la FiO2 se vaya bajando entre 1, 2, hasta 3%, siempre y cuando se nos permita que la saturación de oxígeno esté entre un 92, 94, 95%. Como les dije, la ingesta proteica también en severo sigue siendo de gran importancia. Se dice que debe recibir de ingesta proteica de 3.5 a 4.0 gramos por kilo al día, y de lo que es calórica de 130 a 130 calorías por kilo al día. Sin abusarnos del soporte hídrico del niño, no podemos pasar de más de 140 a 150 mililitros por kilo al día. Y para este tratamiento también existen medicamentos que más adelante les voy a mencionar. Son cuales no se emplean de rutina y no se deben utilizar siempre. O sea, si pueden irse bajando o realmente buscar otras alternativas, va a ser mejor. Entonces, en cuanto a los medicamentos, aquí les muestro lo que son. No hay una serie de medicamentos que podemos administrar con intención de prevenir o tratar la displasia pulmonar, como les digo, solamente coadyuvantes. Y los que tenemos en estudio que han funcionado son los diuréticos. La furosemida es el más utilizado y hoy en día el más estudiado, pero no se debe utilizar para prevenir la enfermedad, ni se debe utilizar en el periodo, porque más bien este diurético puede aumentar la producción de prostaglandinas y puede más bien desencadenar o en cuadro de la displasia bronquopulmonar. Por eso este tipo de diuréticos solo deben ser empleados en tiempo corto en aquellos niños que tienen un mal manejo de líquidos, que tienen una sobrecarga de líquidos que me pueden estar desencadenando un cuadro de la displasia broncopulmonar. Una vez que los utilizamos, tenemos que estar monitorizando lo que es el calcio, el sodio y todos los electrolitos, ¿verdad? En cuanto a lo que son los dilatadores, funciona por una obstructiva de la vía aérea pequeña. Esta población puede responder parcialmente a los broncodilatadores. Dentro de los que se usa está el albuterol, los beta-agonistas inhalados, que no deben administrar rutina tampoco, salvo en niños que tengan una displasia pulmonar grave, que sean dependientes del respirador y con episodios agudos de broncoconstricción, que tengan una tos crónica o que presenten sibilancias aún más llamativas. En cuanto a lo que son corticosteroides, se ha visto que con ellos hay un riesgo neurológico asociado de su uso profiláctico, entonces prefiero no utilizarse solo en casos específicos. Porque sí se ha visto que los corticoides sistémicos pueden afectar a nivel neurológico. Se van aquellos niños que sean dependientes de un ventilador, que tengan una displasia broncopulmonar con una FiO2, o sea, con esa necesidad de 6% y que es un clínico. Las pautas de medicamento va a ser corta, se recomienda de 3 a 5 lo mucho, no se recomienda más de 10 días a 2 cajas. Y de lo utilizado, recomendado sería la dexametasona.
Aquí les traigo un cuadrito donde están la mayoría de elementos que mencioné con su respectiva dosis, para que la observen y la tengan ahí presente. Vean que ahí se encuentra también la vitamina A, que también ha mostrado también evidencia de que puede ayudar también en cuanto a la sintomatología de esta enfermedad, la espironolactona, la furosemida, como les mencioné está la dexametasona, que es el de elección si vamos a usar corticosteroides. Ok, en cuanto a la descompensación y complicaciones que podemos llegar a tener de la enfermedad, después de la alta hospitalaria inicial de un bebé que fue diagnosticado con displasia pulmonar, tenemos un riesgo de ingreso sumamente elevado. Hasta un 50% de los pacientes tienen que volver por una enfermedad respiratoria aguda en los primeros 2 años de vida, incluso en menor tiempo. Aquellos que tienen medicamentos diarios, oxígeno suplementario o ventilación crónica son más propensos. En cuanto a lo que es la aspiración por disfagia y gastroesofágico, que es común también en los lactantes, puede aumentar aún más lo que es el empeoramiento de la taquipnea y el atrapamiento aéreo, que por sí ya solo trae la enfermedad de la displasia broncopulmonar. En aquellos con enfermedad pulmonar grave, sea displasia pulmonar, sea displasia broncopulmonar u otra, siempre va a haber un daño muy grande en lo que es el retraso del crecimiento, el elevado gasto energético que tiene que hacer el cuerpo para mantener las necesidades metabólicas y de oxígeno. En cuanto a la exacerbación pulmonar, ¿qué me lo puede causar? Un niño con displasia broncopulmonar se puede exacerbar su cuadro si se presentan las infecciones víricas de la vía aérea, exacerbaciones pulmonares por lo que son cambio de tiempo, el clima, exposición al humo de tabaco y lo que es la asistencia también a guarderías. Entonces, todo esto también puede hacer que la enfermedad se exacerbe, sean cuadros interrecurrentes y empeoren aún más el cuadro. Entonces, para recordar, ¿verdad? Y en cuanto a una de las complicaciones principales de esta patología, va a ser la hipertensión pulmonar, que se dice que de un 15% de los pacientes con displasia broncopulmonar va a recibir este tipo de diagnóstico de hipertensión pulmonar, perdón. Sería a lo que va a ser un mantenimiento vascular pulmonar o un lecho vascular que sea. Los factores de una hipertensión pulmonar también va a ser la premedema, el crecimiento de una aspiración recurrente, hipopsia, hipercapnia que pueden empeorar la incidencia. Se ha visto a 4 o 5 niños con displasia broncopulmonar presentan esta complicación de hipertensión pulmonar. La enfermedad vascular va a ser por una mortalidad asociada a la displasia broncopulmonar, porque con ella va a aumentar considerablemente. Se ha visto que se debe realizar un ecocardiograma antes de la unidad de cuidados natales en todo paciente con displasia broncopulmonar severa. ¿Por qué? Porque el diagnóstico definitivo se de cateterismo por medio de ecografía tomográfica, que es una herramienta privada que bajo riesgo, pero podemos también estar seguros de que el paciente presenta o no la hipertensión pulmonar. Se debe evaluar la presencia de lo que son de venas pulmonares, hasta un 5% de los residuos pretérminos la presentan, y se ha visto que para complicación el óxido nítrico inhalado, incluso el sildenafil, que venía en la tabla de medicamentos coadyuvantes, pueden ayudar a la mejoría de esta enfermedad, porque lo que hace es generar vasodilatación y mejorar la oxigenación, riesgo de una hipotensión sistémica. Vamos a hablar sobre los criterios para la alta hospitalaria de ese bebé con esa displasia broncopulmonar, ya sea con complicaciones o sin complicaciones. Primero debemos asegurarnos que haya una ganancia ponderal satisfactoria, tanto peso, tanto que se esté alimentando bien. La saturación de oxígeno tenemos que tener alrededor del 95% de nuestra meta.
o la posibilidad de reduciendo el flujo de oxígeno en las últimas 2 semanas debido al alta. También vamos a asegurar la ausencia de episodios en las últimas 2 semanas de hospitalización, que haya una estabilidad cardiovascular en las últimas 2 semanas, que no haya cambio de tratamiento por patología, la posibilidad de que nosotros podamos valorar al niño en 48 72 horas, que los padres tengan esa facilidad de ir a verlos o asistir al centro médico para darle el seguimiento adecuado. Y es importante que nos aseguremos que los padres sean competentes en el cuidado del niño, que entienden la enfermedad, que saben cómo manejar el oxígeno, las ondas nasogástricas, que tengan conocimientos de alarma, actuar ante una urgencia, signos de alarma, que el niño esté con insuficiencia respiratoria, que el niño tenga como cianosis, tirajes, aleteo nasal. Todos esos son signos para que los padres puedan ir al centro médico más cercano y de la manera más pronta posible. Y obviamente lo que es educación, en lo que es prevención de infecciones respiratorias. Eso en una adecuada higiene, tanto personal, tanto de la familia como ambiental. Obviamente que el niño no sea expuesto a zonas donde haya mucha gente, que gente en el núcleo familiar lo vaya a visitar, que se pueda dar eso en la medida posible para evitar. Y también se habla de lo que es la profilaxis del palivizumab, que ya lo habíamos visto anteriormente en lo que era el virus sincitial respiratorio. Como estos niños ya tienen una predisposición a descompensaciones y a complicaciones a nivel respiratorio, lo mejor es que nos proteger contra el patógeno. Entonces aquí está un cuadrito donde nos muestran la necesidad de administrar y cuantificar lo que es el palivizumab. Entonces, los factores de riesgo que hay que tener en cuenta va a ser que el niño tenga un hermano en la escuela o que también esté gente en el núcleo familiar que tenga la necesidad de saliendo a zonas externas, que sea un nacimiento múltiple, que haya exposición a armado, que haya hacinamiento o bajo nivel de los. Entonces, aquí vamos a ver que la que se usa más o menos es de 15 miligramos por kilo intramuscular. También va a ir gestacional y a la edad postnatal que ya tenga el bebé al momento de la estacionalidad donde aparezca el virus respiratorio. Entonces, que al menos de 26 con displasia pulmonar y un de riesgo se le va a dar a los 9 meses. 8 semanas, displasia broncopulmonar, 2 factores de riesgo, igualmente a los 9 meses. Menor a 32 semanas, con la displasia sin otros factores de riesgo por debajo de los 3 meses. Y menor a 34 semanas, con la displasia sin factores de riesgo a las menos de 6 semanas. Ellos con cardiopatía congénita acianógica, de edad menor a y al menos con los 4 factores de riesgo por debajo de los 9 meses. En cuanto a lo que son diagnósticos diferentes, la displasia pulmonar se puede, hay que diferenciarla de neumonías que pueda presentar el bebé lactante. Se ha visto que el citomegalovirus, la clamidia, el cistis girovascular, la cándida, el urasma que se lo mencioné al principio y el herpesvirus pueden ser causantes de neumonías en este tipo de bebés y tienen una evolución prolongada con cuadros pulmonares que pueden asemejarse a la displasia broncopulmonar. También tenemos otras patologías como la enfermedad de membrana hialina, como diagnóstico diferencial, reflujo gastroesofágico, migraciones recurrentes y crónicas, la fibrosis quística también, y la bronquiolitis obliterante, que es una versión más complicada y más agresiva de la bronquiolitis. En cuanto a la presión de la displasia broncopulmonar, tenemos que hacer evitar el parto prematuro de ser posible, no lo vamos a poder evitar. No es posible evitarlo y el bebé va a nacer prematuro. Lo que tenemos que hacer es minimizar factores de riesgo o evitar todos los factores predisponentes que podamos para que no se desarrolle o no se complique. Entonces, vamos a pensar en que son los esteroides prenatales ante parto prematuro inminente de menor a 4 semanas o incluso adecuada
del recién nacido pretérmino en la sala de partos. Esto no se le da oxígeno a menos de que el bebé realmente lo necesite, estar monitoreando esa saturación de oxígeno e iniciar la reanimación lo más. Periodo se encuentra baja entre 21 a 30% en recién nacidos menor a 35 semanas. La respiración, aquellos que respiración espontánea, que uno ve que respiran poco o que tienen un llanto, pero un llanto leve, o sea, con solo que el bebé esté llorando, sabemos que puede respirar, pero eso no quiere decir que no tenga una dificultad respiratoria. Entonces, si la tiene, trata de utilizar presión positiva en lugar de una vez intubarlo o ponerle ventilación mecánica. Hay que ir por partes. Es como un escalón. Y en cuanto a la ventilación asistida, es con la temperatura que tienen las gases calientes, húmedos, para así poder cuantificar bien la fracción de expiración de oxígeno. No se recomiendan gases fríos, o sea, temperatura fría, y el oxígeno no debe utilizarse. También, si la presión positiva va a fracasar, sí, no nos queda otra que llegar a administrar surfactante precoz al bebé, no de manera profiláctica, solo digamos como tratamiento. Es importante la restricción hídrico negativo de vida, la carga también de líquidos al bebé, porque eso va, influye negativamente a desencadenar una forma más grave de la displasia broncopulmonar. Evitar hiperoxia o hipoxia. Tolerar los niveles de CO2 entre 45 y 55 para evitar lo que les dije, la hipercamia, para no llegar a lo que es una hipertensión pulmonar, una resistencia vascular periférica, perdón, no, una resistencia vascular a nivel pulmonar que me desencadene otras consecuencias, como les mencioné antes, por pulmonar, por ejemplo. Y que obviamente nos aseguremos que todas las estrategias de ventilación que utilicemos minimicen lo que es barotrauma, volutrauma y atelectrauma durante el episodio agudo, porque estos también son consecuencias que si no manejamos al bebé de una manera correcta, nosotros mismos le podemos generar con la terapia de oxígeno o ventilación mecánica el daño de displasia bronco para este bebé. En cuanto a funciones y recomendaciones de esta enfermedad, entonces debemos llevarnos que la prematuridad, como les dije, es el principal determinante para desarrollar displasia broncopulmonar. El riesgo va a incrementar en aquellos recién nacidos pretérminos que fueron ventilados debido al desarrollo pulmonar completo, que tienen deficiencia de lo que son los protectores contra la lesión o injuria producida por ventilación, el daño que produce el oxígeno. Cuando podamos prevenir parto prematuro y cuando no es posible minimizar esos factores de riesgo que me puede generar un parto prematuro en el bebé. Y el objetivo es siempre reducir el trabajo respiratorio y normalizar el intercambio gaseoso para permitir el crecimiento y el neurodesarrollo óptimo de ese bebé. Y también como recomendación, esto hay que cumplir desde el inicio, aunque el bebé requiere reanimación, va a favorecer la producción de leche materna, va a regular la temperatura, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, y eso nos va a ayudar también a estimular el neurodesarrollo y lo que es la alimentación, que necesitamos que el bebé esté bien alimentado para que pueda defenderse ante las necesidades metabólicas, con pulmones inmaduros que trabajan de más para mantener esas necesidades metabólicas. Ok, ahora brincamos a lo que es la otra patología. Vamos a hablar Hola, de doctora. fibrosis. Hagamos una pequeña pausa aquí entre una y otra. Voy a hacer un pequeño comentario de lo que revisamos y que me parece muy bien revisado y muy extenso, muy completo, para hacer un pequeño break aquí y después arrancamos con la segunda parte. Entonces, mientras descansan, yo les voy a recordar que en forma prenatal las medidas que han causado más impacto es tratar de disminuir la inflamación y la infección. Entonces, un adecuado control de las
infecciones urinarias, un adecuado tratamiento de las sepsis bucales en las madres, cualquier infección que sea detectable, asociado a disminuir el uso de oxígeno previo al parto hasta donde sea posible, porque eso es un factor desencadenante de inflamación ya en el feto, que a la hora de nacer puede aumentar el riesgo de la displasia broncopulmonar. Una vez nacido el niño, ahora hay cambios que hacen que uno vea gran diferencia entre una displasia broncopulmonar en esta época a lo que era hace unos 20 años. Anteriormente teníamos casos muy graves con una mortalidad muy alta. Ahora uno dice, bueno, cada vez se ven más casos. Sí, pero es porque se rescatan más recién nacidos de muy bajo peso. Muchos de estos anteriormente se morían. Entonces estamos viendo más casos, pero en cierta forma más leves. ¿Y qué factores piensa uno que han contribuido más? Ya la doctora los mencionó todos, pero para rescatar algunas cosas, la nutrición. Ahora estos bebés casi no se nos desnutren. ¿Por qué? Porque se les inicia alimentación parenteral desde el primer día de nacimiento. Se introduce leche materna al segundo día o al tercer día en forma muy rápida, lo cual antes era prohibitivo porque se decía que aumentaba la enterocolitis aguda necrotizante y actualmente se ha visto que eso no es cierto, más bien previene la enterocolitis. Entonces, la leche materna y una nutrición parenteral han ayudado montones a que estos niños tengan una buena nutrición. Las medidas para prevenir el exceso de uso de oxígeno y el exceso de intubación. Hubo una época donde se recomendaba que todo niño prematuro de una vez se intubara desde el nacimiento porque se decía que de todas formas se iba a tener necesidad de intubarlo en algún momento. Ok, fatal. Esto aumentó en gran forma la displasia. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, desde que nacen sí le ponemos CPAP, si es necesario se oxigena, pero al mínimo, pero además se estimula la respiración con cafeína desde su nacimiento y se usan antiinflamatorios como el Indocid o el Motrin para prevención del desarrollo del ductus, del conductus arterioso persistente. Y si existe en forma importante, se realiza cirugía temprana. Entonces vemos como que ahora todo el mundo está con la mirada dirigida a prevenir todos estos factores de riesgos que pueden aparecer durante el manejo de los niños. Ya posteriormente, una vez que se presenta el problema, también tenemos algo diferente, que es que se trata pues de no usar mucho oxígeno, pero una vez que se desarrolla la displasia, también se trata de que el niño no pase hipóxico por mucho tiempo, porque esto bloquea el desarrollo y general del niño. También se previene daños neurológicos y aquí es donde empiezan a jugar papel importante los diuréticos. Bueno, nuevamente la nutrición una vez que salga del hospital y lo que mencionó la doctora al final, que es el manejo de la hipertensión arterial pulmonar. Y por último mencionar que nosotros, por dicha en nuestro país, tenemos alguna opción al uso de palivizumab como vacuna preventiva del virus respiratorio sincicial. Y muchos de estos niños son una infección por respiratorio sincicial es equivalente a muerte. Tienen demasiados factores de riesgo, tienen un pulmón dañado estructuralmente, tienen poca distribución adecuada de la sangre y hay una disfunción ahí de ventilación, perfusión muy severa. Entonces, estamos bien con las vacunas que le ponemos a algunos. Si ustedes ven, la vacunación es restrictiva e incompleta. Entonces, esperamos aproximarnos más a los países desarrollados donde a todos estos niños obviamente los vacunan y no todos 3 dosis, sino todo el periodo de donde se presenta la epidemia. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos con la segunda parte. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, ahora vamos a continuar lo que es con fibrosis quística. Entonces,
Ok, dentro de lo que vamos a tener para la fibrosis quística, vamos a hablar sobre lo que es introducción, la definición y las características de la enfermedad. Vamos a hablar un poco de lo que sabemos de fibrosis quística en Costa Rica, la fisiopatología, y vamos a ver cómo afecta esta fisiopatología a nivel pulmonar, gastrointestinal, a nivel del sistema reproductor y las glándulas sudoríparas, que son los órganos dianas más afectados por esta patología. Vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Entonces, en cuanto a definición y características, la fibrosis quística va a ser una enfermedad crónica hereditaria, es autosómica recesiva. Eso quiere decir que vamos a tener a un padre portador sano y probablemente una madre portadora sana. Va a haber un 25% que puedan tener un hijo sano, portador, un 50% de hijos que puedan presentar la aportación del gen, pero sean sanos, y un 25% afectado. Eso es autosómica recesiva. También se caracteriza por ser degenerado y va a afectar principalmente, como les mencioné, a los pulmones, al sistema digestivo, glándulas exocrinas, incluso a lo que es el sistema reproductor, aquellos adultos, más en adultos. En cuanto a es una enfermedad monogénica más frecuente que afecta a la población y se caracteriza por una alteración en el gen, que ahorita les voy a hablar, el gen de regulación de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Se ha visto que la afectación en hombres es hasta un 53% y una afectación en mujeres del 47%. Se ha visto que hay un caso por cada, se dice que de a 5.000 nacimientos, un caso de cada 30 habitantes son portadores. Es un importante problema porque tiene una calidad debido a la deficiente calidad de vida que genera complicaciones de la enfermedad que aún sigue en estudio. Y lamentablemente no tiene un tratamiento curativo, sino que hay manejos de soporte e incluso más adelante vamos a ver que una alternativa en el último escalón sería hasta el trasplante pulmonar. Las primeras descripciones de fibrosis quísticas fueron realizadas por unos científicos llamados Fanconi en 1936 y Anderson en 1938, entonces es una enfermedad que está descubierto de tiempos bastante antiguos. Hasta en 1980 ya se descubrió su defecto fundamental, que ahora vamos a hablar de ello, que va a falla en la secreción celular de cloro. Los defectos en el gen regulador CFTR, que como les dije significa regulador de conductancia de la fibrosis quística, que se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 7 y cuyo producto químico va a ser lo que es la proteína CFTR del mismo. Hasta la fecha de lo que se lleva de estudio de la enfermedad, se ha descubierto más de 1.200, incluso 1.000 mutaciones y 200 variables causantes de esta enfermedad. Pero hoy en día sabemos que la mutación más frecuente es la del E8, que tiene una frecuencia global con un promedio de hasta 66% en la población. En cuanto a la fibrosis quística en Costa Rica, a finales de los 70 fue que se empezó a estudiar, era desconocida. Hasta a partir de estos años fue que se comenzó a pensar en su diagnóstico. Y en cuanto a lo que tenemos, el Hospital de Niños cuenta con una extensa documentación de pacientes con fibrosis quística, pero sin embargo, base de datos todavía adecuada y por lo tanto no hay un buen análisis de los mismos datos, lo que hace difícil, un poco difícil determinar lo que es la realidad de esta enfermedad en un país. Si bien sí se tienen documentadores de incidencia de algunos países, al que se hace el diagnóstico, la edad es promedio, síntomas de presentación más frecuentes, eso no a nivel mundial sigue siendo igual, hospitalizaciones y la evolución clínica, y también se sabe de los gérmenes más frecuentes aislados y la mortalidad por esta enfermedad. Entonces, lo que tenemos acá es un artículo en un estudio que se hizo en enero de 1983 hasta el 30 de diciembre de 2003 se lograron identificar 59 casos
que cumplieron con los criterios de inclusión. Estos criterios de inclusión son la expresión fenotípica y los cloruros en sudor, que más adelante les voy a explicar que es la prueba con la que se diagnostica esta patología. Entonces, aquí se puede ver que, por ejemplo, a nivel de nuestro país, la mayor afectación se vio a nivel de la provincia de San José, seguido por la escuela, lo que es Carabobo, Heredia y Punta Arenas, Limón y Punta Arenas, perdón, con el mismo rango de 5 casos, Guanacaste con 4 casos, y la provincia de Heredia con menor casos, que fueron 3. Esto cada 1000 nacimientos, ¿sí? Por cada 100.000 nacimientos, perdón, fue que se realizó el estudio. Entonces, en este estudio se dieron cuenta que el diagnóstico, la sintomatología frecuente en 37 pacientes de los que fueron los 50. Se vieron complicaciones como prolapso rectal, se cuenta como diagnóstico diferencial, la colelitiasis, hepatopatía, cirrosis hepática también. Se vieron niños casos de hemolisis, diabetes mellitus y procatismo digital por la afectación pulmonar también. Y en los cultivos de esputo pudo aislar lo que es la pseudomonas, que tenemos a veces un concepto de que solo se ve en personas de mayor edad. Sin embargo, se encontraron en esta población de niños con esta patología. De los 59 pacientes del estudio, 14 fallecieron y la edad promedio a que fueron a 5 años y 9 meses por las complicaciones que conlleva esta enfermedad. De los 5 pacientes que lograron hasta el 31 de diciembre de 2003, la edad promedio que tenían era de 8 años a 9 meses. Y la paciente llegar con mayor edad fue a una edad de 24 y 4 meses. 24 y 4 meses. Ok, ahora para abordar un poco sobre la fisiopatología de la enfermedad, me encontré estos que vamos a ir ampliando en el transcurso de la charla. Vamos a ver primero en la mutación genética, que la más alfa P508, y la afectación del gen regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística con la proteína CFTR, mismo nombre. Entonces, se sabe que lo que es el insuficiente funcionamiento de la proteína provoca alteraciones en lo que son transporte de iones a nivel de todas las células donde pueden expresarse, donde se expresa esta proteína. Por eso es que tenemos diversas manifestaciones clínicas relevantes en diferentes órganos, en el aparato respiratorio, en el sistema digestivo, en los conductos deferentes y glándulas sudoríparas. Y lo que genera este tejido iónico alterado, más que todo, que quiero que recuerden eso, son las secreciones inadecuadas de moco. Hay moco habitual, que lo que hace es cubrir los epitelios de secreciones viscosas y por lo tanto, eso les puse, recuerden, secreciones viscosas que lo que van a causar es obstrucción, así sea en cualquier sistema que afecte la enfermedad. Eso va a predisponer a infecciones o colonizaciones bacterianas, incluso crónicas, va a desencadenar un proceso inflamatorio estructural a nivel pulmonar, en este caso se ven bronquiectasias, puede llegar a tener insuficiencia respiratoria hasta llegar a una falla respiratoria letal que culmina en muerte. ¿Ok? Las mutaciones que caracteriza esta enfermedad se tiene que son 6 mutaciones. La primera sería que la proteína tiene un defecto en su síntesis, no es funcional, tiene una síntesis truncada. Por parte de la 2 sería que es una proteína funcional, tiene defecto en lo que es el procesamiento y el transporte intracelular. En la clase 3 va a tener un defecto en lo que es la regulación del transporte de fibras. En la fase 4, defecto de lo que es la conductancia del canal de cloruros, una funcionalidad sobre la proteína. La es una cantidad disminuida propiamente de la proteína como tal, de una manera funcional. Y por último, la clase 6 es una disminución de la proteína y hay una renovación acelerada
pero no es funcional. Entonces, sigue habiendo defecto en lo que es su funcionamiento. Ok, ahora propiamente esto combina manifestaciones que vamos a irlas viendo por en el sitio donde afecten. Entonces, a nivel pulmonar, se sabe que el sitio inicial de compromiso, la fibrosis quística, se caracteriza por afectar con predominio a lo que es los pulmones. Entonces, afecta fundamentalmente lo que son vías aéreas, alveolos, intersticio pulmonar en etapas tardías. Sobre todo, hay defecto en el transporte, de oro. A mayor absorción de sodio, hay disminución en la secreción de agua, mayor reabsorción de líquido periciliar. Esta disminución del volumen del líquido en las superficies de vías respiratorias es lo que me va a generar una formación de moco espeso y viscoso, que va a ser incapaz para lo que conocemos como aclaramiento mucociliar. Y esto va a desencadenar una migración intensa de neutrófilos, liberación de las tasas y otras moléculas que lo que van a hacer es que el moco sea un viscoso y conduzca a la aparición de sustancias proinflamatorias. Se crea como un círculo vicioso. Y esa actividad que se va a favorecer es inflamación y colonización bacteriana. Se ha visto, como les mencioné, en la colonización bacteriana, se ha visto el predominio de Pseudomonas aeruginosa, que es el de mayor relevancia en la fibrosis quística. Se ha evidenciado anticuerpos positivos a este microorganismo a los 15 meses de edad, y en los cultivos de vía aérea inferior se van tornando positivos incluso a los 23 meses de edad. Entonces ya un microorganismo es lo que son pacientes adultos, porque se ve mucho en estos niños con fibrosis quística, igual conforme avanzando en su edad hasta llegar a ser adultos también. Otros microorganismos que es lado son el Streptococcus alfaítico, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza, enterobacterias, Streptococcus pneumoniae, Cándida, e incluso algunos de Proteus. Y también a nivel pulmonar lo que causa es una destrucción a nivel del tejido. Hay una obstrucción del flujo aéreo y aparición de las bronquiectasias, que son muy características en esta enfermedad, y una disfunción pulmonar progresiva hasta llegar a la falla respiratoria. A nivel gastrointestinal, vemos que afecta principalmente a lo que es páncreas, hígado y a nivel intestinal. Entonces lo que tenemos es una secreción de mucosa anormal por el mismo mecanismo fisiopatológico, solo que no ahora, sino a nivel gastrointestinal. Secreción de mucosa normal, hay desintegración del contenido intestinal, lo que causa muy característicamente hilio meconial hasta un 5 o un 15% de los pacientes que padecen la enfermedad. Incluso puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Incluso también lo que es el prolapso rectal, que se ha visto bastante frecuente como hallazgo, hasta un 20% de los pacientes con fibrosis quística. Aún así puede aparecer aislado y por lo tanto se considera diagnóstico diferencial. En cuanto a lo que es la fibrosis quística, es responsable de la mayoría de las insuficiencias pancreáticas externas en los primeros años de vida de estos pacientes. Hay deterioro nutricional en el 90% de los pacientes. Los niveles de cloruro se tornan deficientes en las células epiteliales, y lo que son las enzimas secretadas por los acinos pancreáticos no llegan a alcanzar su función en el duodeno. Entonces va a haber deficiente, mala absorción de macro y micronutrientes, desencadenando como manifestación el síndrome de mala absorción. También a nivel pancreático se ha visto que los conductos llevan atrofia y necesidad de lo que es el reemplazo enzimático pancreático en aproximadamente más o menos 85% de los pacientes. En algunos pacientes también esta destrucción es tanta que llevan a una insuficiencia endocrina pancreática y terminan con diabetes mellitus desde edades bastante tempranas. Por ejemplo, una imagen aquí del páncreas, si bien afecta a todo el nivel gastrointestinal, el páncreas es una de las dianas principales de esta patología.
cuanto a la fibrosis biliar focal, también puede haber cirrosis biliar e incluso hipertensión portal desencadenada también a los problemas que tiene a nivel cardíaco y la obstrucción de sus conductos. A nivel de lo que es el sistema reproductor, vamos a ver que lo que se caracteriza, lo que está evidenciado es del conducto en los hombres, por lo que el conducto de y ocasiona esterilidad en más del 95% de los pacientes. De esto nos vamos a dar cuenta, obviamente, ya el paciente esté en edad de adolescente hacia adulta, que quiera procrear y que con problemas de esterilidad. En cuanto a las mujeres, es un tapón de moco cervical y puede ocasionar una infertilidad reducida. No es tan extrema como en los hombres, pero sí, sí se ve influenciada también, sí puede aparecer. Y en cuanto a nivel de las glándulas sudoríparas, el mecanismo normal es que el sodio, seguido de iones de cloruro, se reabsorbe rápidamente desde la luz ductal de la glándula a través de los canales de sodio e incluso de la proteína transmembrana del CFTR. Cuando estos mecanismos van a fallar, hay un mal funcionamiento de este gen, proteína, se restringe esa reacción de cloruro y limita la cantidad de sal que puede ser reutilizada, entonces se excreta en mayor cantidad. Entonces, es característico de esta enfermedad ver que el sudor, superficie corporal, tiene alto contenido de sodio, lo que llamamos sudor salado. Por eso aquí les puse una glándula para que se acuerden con un tarbito de sal. Recuerden de esta característica específica. Ok. En cuanto a las manifestaciones, esto es algo que quizás que les quedó un poquito más claro y recuerden de una manera más sistemática las manifestaciones de lo que es la fibrosis cística. Entonces, a nivel respiratorio vamos a tener esa repetición, así nos va a llegar el paciente, infecciones a repetición 3 o más acciones. En el primer año de vida vamos a tener repetición 2 o más por año, que representa más del 60% de la sintomatología respiratoria que estos pacientes presentan. Van a venir con bronquiectasias, obstructivo recurrente, los pacientes pueden tener rinitis, sinusitis, incluso se hallan pólipos nasales, y vienen muchas infecciones también por Pseudomonas aeruginosa, como les mencioné anteriormente, incluso pueden llegar a tener hemoptisis. A nivel gastrointestinal, entonces, recordemos que como afecta más al páncreas, también pacientes van a tener diabetes mellitus desde edades tempranas, síndromes de malabsorción, entonces podemos ver diarrea, atorrea, que es característica de esta. El paciente va a tener una desnutrición proteico-calórica, esto es la deficiencia de las enzimas pancreáticas. El paciente incluso puede presentar obesidad y desnutrición. Se puede presentar hipertensión portal, cirrosis biliar, el hilio meconial es muy característico, sobre todo en los pacientitos más pequeñitos. Puede haber esto por el mecanismo de moco y las secreciones viscosas que les comenté, el prolapso rectal e hipolitiasis. Otras manifestaciones es que el niño va a presentar retraso en el crecimiento, alteraciones en el desarrollo neuromotor y psicomotor. También, como les dije anteriormente en la patología que vimos previamente, cualquier enfermedad pulmonar va a generar un daño grave en lo que es el crecimiento y el desarrollo psicomotor del paciente, porque afecta tanto su nutrición y como hay demandas metabólicas tan altas, entonces esto se va a ver comprometido. Recordemos la infertilidad a nivel del sistema reproductor y recordemos en característica de sudor salado. Ok, para el diagnóstico de esta enfermedad hay 4 pilares básicos, lo que son los antecedentes heredofamiliares, como les dije, etología autosómica recesiva, hay que ver si en algún cercano hay esta enfermedad, si se conoce que los padres del niño son portadores, si tienen hermanos con esta enfermedad, pero como les dije, solo hay una posibilidad de un 25% de hijos de padres portadores que la puedan tener. Se ha visto sobre lo que es el testaje neonatal, que es súper importante.
Costa Rica también se hace. Y como les voy a explicar, se hace incluso antes de los cloruros en sudor. Entonces, el tamizaje neonatal lo que evalúa es la inmunotripsina reactiva, que se ha visto en estudios que esta molécula está elevada en la patología prácticamente al tercero, al quinto día de vida. Estos pacientes presentan esta molécula debido a lo que es el reflujo del sistema vascular de los productos de los enzimas pancreáticos que como están fallando, especialmente muestran tripsina, tripsinógeno, en los casos de obstrucción parcial o completa de estos conductos y canales pancreáticos. Entonces, por eso es que se eleva. Entonces, ¿qué se hace con esto? Si esta prueba no está elevada, si el niño sale con la prueba elevada, se va a esperar más o menos de 3 a 5 semanas, y si aún la persiste elevada y a eso le sumamos también sintomatología, lo que vamos a proceder a hacer es la prueba de concentración de cloro en sudor, que más adelante les voy a explicar también las clasificaciones que existen, pero el diagnóstico se hace con mayor a 60 moles por litro de cloruro de sodio. La identificación de lo que es la mutación del gen de la proteína transmembrana de conductancia de lo que es la fibrosis quística, o sus mutaciones como la F508 también. Entonces, en este cuadrito ya hablamos, si hay también historia familiar, si el paciente también por tamizaje neonatal y sale con la inmunotripsina reactiva elevada, hay que pensar en hacer este test, incluso con la sintomatología. Entonces, ¿qué pasa si tenemos la concentración de cloro mayor a 60? Se repite la medición y si vuelve a salir mayor a 60, se confirma el diagnóstico. Se necesitan 2 muestras elevadas mayor a 60 para confirmar el diagnóstico de fibrosis quística. Si están 30 a 60, se repite también el lío, y si sigue saliendo entre 40 y 60, se hacen estudios para ver si hay alguna mutación específica de la proteína CFTR. Si la prueba no sale con menos de 40, a pesar de que tal vez haya algún síntoma, alguna sospecha, igual se vuelve a realizar la prueba. Y aquí, bueno, como les dije, el diagnóstico se confirma con 2 mutaciones. Si solo sale entre 40 y 60, se hacen exámenes adicionales. Podemos hacer exámenes de enzimas pancreáticas, ya sean orina también, ver si tiene alguna otra sintomatología, otros hallazgos que se pueden realizar. Incluso se pueden biopsiar ciertas partes a nivel pulmonar, también a nivel de la mucosa rectal, es válido también hacer. Y básicamente eso sería del diagnóstico. Y para que les quede más claro, la interpretación de las pruebas de cloro, según los grupos de edad, vemos que en los infantes de 0 a 6 meses, si tenemos una concentración de 29, es porque está descartado totalmente. De 30 y 59 es un intermedio, hay que hacer pruebas y también buscar si hay algún tipo de mutación, y mayor a 60 si es indicativo de fibrosis quística. Para los infantes mayores de 6 meses es lo mismo, de 0 a 39 se descarta, de 49 a 50 se requiere, se dice intermedio, y mayor a 60 es confirmatorio de medio. Ok, ahora les traigo aquí un video para introducir lo que es la parte del tratamiento de esta enfermedad. El tratamiento de la fibrosis quística se basa en 4 pilares fundamentales. La antibioterapia para tratar las infecciones e inflamación respiratoria. La fisioterapia respiratoria para eliminar la acumulación de moco y mantener una adecuada funcionar. Una nutrición adecuada suplementada con enzimas pancreáticas en los casos necesarios para la absorción de las grasas y las vitaminas liposolubles, y el ejercicio físico para fortalecer y mantener una mejor condición física y psíquica, retrasando el deterioro que produce la FQ. El tratamiento general es un tratamiento paliativo que trata únicamente los síntomas de la enfermedad. Es importante mantener una buena adherencia al mismo, sin olvidos ni concesiones, para que la evolución de la enfermedad sea la mejor posible. En los años han aparecido nuevos tratamientos innovadores, los moduladores de proteína CFTR, indicados según las mutaciones que tenga persona con FQ. Hasta el momento se han desarrollado 3 medicamentos de este tipo que no curan la FQ, pero corrigen parcialmente el defecto de la molécula
CFTR, mejorando el intercambio de iones que regulan fluidos en el organismo. En función del tipo de mutaciones de la célula, cuando el canal del cloro está cerrado, los moduladores potenciadores ayudan a abrirlo para que funcione correctamente. O si no existe el canal, los moduladores correctos facilitan la acción del acceso necesario y los potenciadores ayudan a mejorar el aproximadamente 40 de las casi 2000 mutaciones que se conocen hasta el momento, entre ellas la mutación Delta F508, que es la de nuestro país. Se continúan dando estudios con diferentes variaciones de estas y otras moléculas para conseguir más medicamentos y poder tratar así el mayor número de mutaciones posibles. Ok, después de haber visto el video, entonces recordar que el objetivo del tratamiento va a ser eliminar las secreciones de la vía aérea y controlar las infecciones. Esto se puede realizar por medio de terapia respiratoria, que es muy común en estos pacientes. Se ha visto que también en nuestro ámbito también y en otras partes del mundo, nebulizaciones con suero salino hipertónico al 3%. En otro lado decía 7, pero es al 3%, se utiliza como expectorante, beta-2 agonistas y corticosteroides también para lo que es la sintomatología de estos pacientes a nivel pulmonar, antibióticos químicos e inhalados, sobre todo porque como están tan propensos a la colonización bacteriana, incluso crónica, entonces si los cultivos salen positivos, ver medicamento que nos va a ayudar a combatir la infección para evitar complicaciones. También es necesario lo que es la suplementación de las vitaminas liposolubles, que serían la A, la D, la E y la K, y las pancreáticas por los defectos a nivel gastrointestinal y a nivel pancreático también, esta parte se ve afectada. Y los fármacos reparadores de la proteína, CFTR, como decía en el video, los que ahorita hay, digamos, en el mercado es Ivacafor, Lumacafor y Texacafor. Y bueno, en estadios muy avanzados se ha visto que cuando ya se han agotado todos los recursos o hay falta de poder ofrecer al paciente, la alternativa de un trasplante puede ser una acción terapéutica que ayuda bastante al paciente. De hecho, es una buena opción terapéutica porque sí se logra ver una mejoría de la calidad de vida en estos pacientes. Ya los pacientes pueden hacer mayor actividad sin tener tanta sintomatología. Hay menos represión con esto. Y una vez que ya tienen los pulmones nuevos, obviamente esos pulmones se encuentran sanos, libres de fibrosis quística, pero igual el paciente debe someterse a tratamientos inmunosupresores, prevenir infecciones a nivel general. Por eso es importante el personal también ambiental, entonces tratar de alejarse de personas que estén también enfermos y obviamente se debe continuar un control médico de por vida y mantenerse activo y ojalá evitar los deportes de alto impacto. El trasplante pulmonar realmente se ha visto que es el que tiene la mejor tasa de supervivencia, 83.4% del primer año que se realiza y un 72.3% los primeros 5 años posterior a lo que es el trasplante. Aquí una tablita, por si la gustan también ver, son el tipo de antibiótico que le podemos dar a esos pacientes que presentan alguna infección. Entonces, y los microorganismos más frecuentes, como por ejemplo ahí tienen que recordar entonces la Pseudomonas aeruginosa también. Ahí en este cuadrito también vienen las dosis para que las ojeen. Y por último, los moduladores del regulador de la transmembrana fibrosis quística, con tratamientos que, como decía el video, no curan la enfermedad, sino ayudan a aplacar el proceso o a cambiar un poco el mecanismo en que la proteína va a fallar, porque no va a haber pero sí mejoría puede funcionar y así va a ayudar al paciente a mejor calidad de vida. Se ha visto que la indicación de estos tratamientos es a partir de mayor o igual de los 12 meses y las dos pueden ir desde 150 miligramos hasta los 250 miligramos y usualmente se pone cada 12 horas. Ok, en conclusión sobre el tema,
Es importante que nos llevemos que la fibrosis quística es un importante problema pediátrico porque, como les mencioné, tiene una elevada y prematura mortalidad debido a la deficiente calidad de vida de las complicaciones, sobre todo infecciosas, que tienen estos pacientes y porque no hay un tratamiento curativo. O sea, podemos tener opciones para tratar de mejorar la calidad de vida, pero como es una enfermedad degenerativa, el paciente se va a ir deteriorando. Entonces, por eso hay que estar encima de aquellos factores como las infecciones que podemos controlar. La fibrosis quística va a constituir la principal afección pulmonar crónica en niños y hasta la edad adulta, hasta donde logren sobrevivir, y es responsable de la mayoría de las insuficiencias pancreáticas y exocrina en los primeros años de vida. Y esto va a asociar con las limitaciones que es el crecimiento. La fibrosis quística, aún siendo una enfermedad que se encuentra en estudio, es una patología en gran medida que sigue siendo desconocida. Todavía no se saben otros tipos de mecanismos y como tiene tantas mutaciones, no se conoce bien también las consecuencias que realmente puede llegar a producir esta enfermedad. Pero lo que sabemos es que es una enfermedad incapacitante en la evolución. Y bueno, quería bibliografía. Y de verdad, muchas gracias por su atención. Espero que esta información les sea útil. Muchas gracias.